Vamos a hablar de intersecciones de planos. Bueno, no voy a contar todos los casos porque serían muy extenso, pero vamos a poner algunos ejemplos de cada tipo, en diferentes posiciones y planos de diferente forma. Entonces, bueno, el ejemplo más clásico sería, o el más normal, si esta es la línea de tierra, sería interseccionar dos planos oblicuos. Si yo tengo, por ejemplo, aquí este plano, lo voy a llamar plano P, y tengo aquí este otro plano también oblicuo, de nombre Q. La línea de intersección de esos dos planos tenemos que ver dónde se cortan sus trazas, aquí y aquí, llevarlas en perpendicular a la línea de tierra. Diédrico es un sistema de proyección ortogonal. Estas proyecciones son todas formando 90 grados. Unir este punto con ese, este con este, y esta sería la línea de intersección en el plano vertical y esta la línea de intersección en el plano horizontal. Pues ese es el caso más normal de intersección de planos oblicuos. Bueno, vamos a ver otra posición con algún plano proyectante. Pues por ejemplo, si tenemos aquí la línea de tierra, tenemos un plano oblicuo, el mismo que en el caso anterior, plano P, pero ahora tenemos un plano que es proyectante horizontal, que viene así, de nombre plano X. Bien, en este caso, estos planos, al ser proyectantes, solamente se va a ver la línea de intersección en una de las dos proyecciones, porque en la otra, al ser proyectante, va a coincidir con la propia traza del plano. Entonces aquí se corta las proyecciones horizontales, las trazas horizontales, aquí las verticales, las referenciamos en perpendicular a la línea de tierra. Aquí vemos la traza vertical, pero la traza horizontal, como vemos, es coincidente con la propia del plano, al ser un plano proyectante. Hay que nombrarla, repasarla y nombrarla, pero es coincidente con la propia traza del plano. Pues este es el ejemplo entre un plano oblicuo y uno proyectante. Podemos ahora hacer un ejemplo con dos proyectantes. Yo tengo aquí la línea de tierra y tengo aquí, por ejemplo, un plano proyectante horizontal así, y otro, por ejemplo, pues que sea también proyectante horizontal así, plano Q, plano P. Pues la línea de intersección, al ser las dos trazas horizontales proyectantes, se ve como un punto, es decir, ahí la línea de intersección se ve como un punto al estar de punta, estar perpendicular al plano horizontal. Entonces la vemos como un punto. Sin embargo, aquí en la proyección vertical sí que se ve como una línea, en verdadera magnitud, además, al estar en posición vertical y por lo tanto en verdadera magnitud, se proyecta en verdadera magnitud en el plano vertical. Pues este es el ejemplo entre dos proyectantes horizontales. Vamos a poner, por ejemplo, entre un plano paralelo a la línea de tierra aquí, un plano paralelo a la línea de tierra, con un plano, pues lo vamos a poner, por ejemplo, proyectante horizontal. Bien, al ser un plano que es proyectante, como digo antes, una de las proyecciones va a coincidir con la propia traza del plano, que en este caso, si este es el punto de corte de las dos trazas y aquí lo tenemos aquí, hay que referenciarlas las dos en perpendicular a la línea de tierra, lo hacemos con esta, pero esta vemos que es coincidente con la traza del plano, por lo tanto, aquí en el vertical sí se va a ver la línea de intersección, pero aquí en el horizontal va a coincidir, al unir este punto con este, va a coincidir con la traza horizontal del plano Q. Bueno, pues estos son algunos ejemplos, dos planos oblicuos, un oblicuo con proyectante horizontal, dos proyectantes horizontales, paralela a la línea de tierra con proyectante horizontal. Vamos a ver ahora, por ejemplo, intersección entre dos planos paralelos a la línea de tierra.
que tiene sus trazas, como sabemos, paralelas a la línea de tierra. Si tengo aquí este plano P y tengo aquí, por ejemplo, este otro plano de nombre Q, bien, la intersección entre estos dos planos paralelos a la línea de tierra tienen sus trazas, todas ellas paralelas a la línea de tierra, tanto las verticales como las horizontales. Tenemos que llevarnos todo esto al perfil, y en el perfil lo que veríamos, pincharíamos aquí con el compás, apertura hasta aquí, nos lo llevamos y unimos ahí. Ahora pinchamos aquí, abrimos hasta aquí, nos lo llevamos, unimos. Esta sería la traza P segunda y esta sería la traza Q segunda en el perfil. Pues bien, como vemos, se están cortando aquí, se están cortando aquí las dos trazas. Aquí se ven proyectantes en el perfil, se cortan ahí, esa es la línea de intersección que ahí se ve como un punto. Y luego lo que tenemos que hacer es retroproyectar hacia atrás. Aquí se vería así en el plano horizontal y aquí se vería así en el plano vertical. Por lo tanto, cuando tenemos planos de perfil, tenemos que llevarlos al perfil para ver ahí proyectante, donde se cortan las dos trazas de los planos, y luego llevarlas a la proyección vertical y a la proyección horizontal. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, otro caso de un plano paralelo a la línea de tierra, como estos dos que acabamos de hacer, y uno oblicuo. Este es un plano paralelo a la línea de tierra, plano P. Y tenemos aquí un plano oblicuo. Bien, en este caso, al ser un plano oblicuo, sí que se van a ver. Tenemos aquí, se cortan las trazas aquí. Aquí quedan muy ajustadas, lo he hecho, van a quedar muy juntas. Pero vamos, hay que llevarlas en perpendicular desde donde se corta la línea de tierra, proyección ortogonal. Y luego desde este punto hasta ahí, esta sería la proyección vertical del corte, de la intersección, y esta es la proyección horizontal del corte. Se vería así, se verían los dos cortes al no haber ningún plano proyectante. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de un plano un poco más raro. Vamos a trazar dos planos que sean proyectantes, por ejemplo, un plano paralelo al plano horizontal, que solamente tiene una traza, ya que solamente corta el plano vertical, al plano horizontal no lo corta, ya que este plano es paralelo al plano horizontal, por lo tanto no lo corta. Y tenemos aquí, por ejemplo, un plano de perfil que se ve como una línea recta. Bien, al ser dos planos proyectantes, aquí en la proyección vertical se ve como una línea el corte, es decir, el corte se ve como un punto, está ahí, es una recta que es perpendicular al plano vertical, la línea de corte, donde se ve aquí como un punto, y la traza horizontal sí que se vería, aquí sí, pero sería coincidente, la voy a repasar, sería coincidente con la traza del plano, pero sí correspondería a esta recta, coincidente con la traza del plano. Pues esto es una intersección entre un plano paralelo a la línea de tierra, que es el plano, o sea, paralelo al plano horizontal, perdón, que es el plano rosa, paralelo al plano horizontal, y un plano de perfil, que es el plano violeta. Bueno, ya por último aquí abajo, pues vamos a ver las trazas, o sea, intersección de dos planos cuyas trazas se cortan fuera del papel, que es otro caso que se suele estudiar. Si nosotros tenemos aquí la línea de tierra y tenemos aquí este plano P,
tenemos ahí este plano P. Y aquí este plano alfa, cuyo traza, o sea, el punto donde se cortan las dos trazas en el plano vertical es inaccesible, queda fuera del dibujo. En ese caso lo que se hace es trazar un plano auxiliar. Aquí se traza por la posición donde sí se cortan sus trazas, en este caso en la horizontal, pues por aquí, que sea paralelo a la línea de tierra. Lo voy a llamar plano 1, por ejemplo. Este plano produce aquí un corte, lo llevamos hacia la línea de tierra, desde aquí paralelo a alfa prima, aquí igual, en perpendicular a la línea de tierra y paralelo a la traza P'. Y vemos que se cortan aquí. Lo que tenemos que hacer es llevar ese punto de intersección al plano auxiliar 1. Llevarlo al plano auxiliar 1, ese punto caería ahí. Si este es 1', ese es 1, y', este es i, posición horizontal de ese punto, sobre el plano auxiliar que hemos trazado, al que hemos llamado 1, o le vamos a llamar plano auxiliar 1. Entonces lo que hacemos ahora, la línea de intersección, se trata de unir este punto que hemos obtenido auxiliar con el punto que ya conocemos, que es este. Si los unimos los dos, esta es la proyección horizontal de la intersección entre los dos planos. ¿Y dónde está la proyección vertical? Se trataría, igual que en el caso primero, de llevar de este punto en perpendicular a la línea de tierra. Por lo tanto, tenemos aquí este punto, lo llevamos en perpendicular a la línea de tierra, lo hacemos pasar por este punto que hemos conseguido auxiliar. Esto es perpendicular, proyección ortogonal. Desde aquí, como digo, lo hacemos pasar por ahí, y esta es la dirección que lleva la línea de intersección en el plano vertical, le voy a llamar I. Esa es la línea de intersección que debe de ir a cortarse donde se corte en la traza P', donde se corte en la traza alfa', se irá a cortar esa línea. Y además coincidirá con el punto, si trazamos esto en perpendicular, ahí, igual que aquí, esta coincide con ese punto. Aquí, al hacer lo mismo, trazarla en perpendicular, debe de coincidir donde van todas estas rectas. La traza P', como digo, la traza alfa', esta línea, esta dirección perpendicular a la línea de tierra, y la propia intersección del plano, que es esta línea ahí, que va hacia allá. Tienen que ir a cortarse todas al mismo punto. Pues esa es la forma de resolverlo cuando una de las trazas del plano es inaccesible. En este caso era la proyección vertical, no se cortaban las trazas. Y bueno, ya vamos a ver, también son intersecciones de planos cuando nos dan los planos definidos como chapas. También se llama, nos lo dan, por ejemplo, formado. Aquí tenemos, por ejemplo, un plano así, plano cerrado, de nombre ABCD, y aquí su proyección, lo vamos a trazar así, su proyección horizontal de ese plano. Aquí sería coincidente, C coincidiría con B, y aquí A coincidiría con D. Se ven como perpendiculares al plano horizontal, estas dos rectas. Y tenemos un plano también, que va a cortar, un plano que va a ser, por ejemplo, un triángulo. Va a cortar así, punto 1, 2 y 3, que están, ahí está el 1, por allí anda el 3 y por aquí el 2. Los nombramos 2', 3', 1'. Y ahora como vemos, aquí que es proyectante el plano rosa, es decir, se ve de canto,
nos determina directamente los puntos de intersección con el plano azul, que son este y este. Intersección 1, intersección 2. Esos puntos de corte los tenemos que referenciar a la proyección vertical. Este está entre la línea 1,3, que está aquí, y este está entre la línea 1,2, que está ahí. Pues bien, esta es la línea de intersección. Aquí en el plano vertical sí se ve. Aquí es coincidente al ser un plano proyectante, como sucedía con estos casos que hemos visto. Cuando tenemos un plano proyectante, la línea de intersección coincide con la propia traza del plano. Pues aquí pasa igual, este plano también es proyectante, el plano rosa, y la línea de intersección es coincidente, coincide con la propia dirección del plano. Aquí en el vertical, como digo, sí se ve, es esta el corte. Bueno, aquí además habría también visibilidad, toda esta zona de aquí quedaría oculta, pero vamos, ya no nos vamos a estar en temas de visibilidad, de eso ya hablaremos cuando veamos este tipo de ejercicios de cortes, que los veremos en otro vídeo. Y bueno, este era un corte en el que uno de los planos era proyectante. Puede haber otro caso, ya no me voy a parar a resolverlo, aunque lo voy a citar, en el que no haya corte de este tipo, en el que no haya ningún plano proyectante. Aquí teníamos proyectante el plano rosa y eso ha facilitado la labor. Pero si tuviésemos, por ejemplo, dos planos, esto ya lo veremos más detenidamente en otro vídeo. Si tuviésemos dos planos, uno por ejemplo con una forma así, otro también, vamos a poner triangular así, que no es proyectante, y la proyección horizontal tampoco, como se vería por ejemplo así, y de otro así. Lo estoy haciendo rápido a mano alzada. Vemos que ni la proyección vertical ni la proyección horizontal se ve ninguno de los dos de canto. Aquí, repito, sí se ve en la proyección horizontal el rosa de canto, se ve proyectante, pero aquí no. En este caso lo que se hace es meter dos planos auxiliares y sacar una serie de puntos comunes, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más despacio y bien hecho en otro vídeo. Solamente citarlo, que esta posibilidad también se trata de una intersección de planos. Bueno, pues este ha sido así un poco un repaso a intersecciones de planos en sistema diédrico. Hemos visto diferentes casos, aunque no todos, y bueno, tipos de planos dados por sus trazas, cuando la traza es inaccesible, planos cerrados dados por 3 puntos. Bueno, pues esta aquí, la clase esta de diédrico intersecciones de planos.